Kim. ¿Recuerdas lo que te dije? Tenías que llamar en cuanto llegara. Papá, lo siento. Empezaba a pensar que el móvil que te di se había estropeado. No, veas, es que todo ha sido muy rápido. Está bien. Claro que si tuviera el número del piso donde estáis, te llamaría allí. ¿Cuál es el número? No lo tengo. Kimmy, vamos, era una de las condiciones. Pásame con alguna de las primas para que ellas me lo den. Papá, están en España. No lo sabía, te lo juro. ¿En España? Kim, hay algo más que debas decirme. Kimmy. ¿Ha entrado alguien? ¿Han vuelto las primas? No. ¡Oh, Dios mío! ¡Atacan a Amanda! ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Kimmy, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? Kim. Kim. ¡Papá! ¡Se la llevan! ¡Se la llevan! A ver, escúchame. ¡Dios mío! ¿Habéis conocido a alguien en el avión? No. ¿En el aeropuerto? No. Sí, a Peter. Peter. ¿Peter qué? No lo sé. ¿Norteamericano? No. ¿Sabía vuestra dirección? Sí. Cogió un taxi con nosotras. Papá, vienen hacia aquí. Tengo miedo. Ya lo sé. Concéntrate, Kimmy. No pierdas la calma. ¿Cuántas personas hay? Sé precisa. 3 o 4. No lo sé. ¿Tú dónde estás? En el baño. Ve al dormitorio más próximo y métete bajo la cama. Avísame cuando lo hayas hecho. Ya estoy. Bien. Lo que viene ahora es muy importante. Van a secuestrarte. Kim, concéntrate. Es crucial. Tendrás 5 o 10 segundos. Son muy importantes. Deja el móvil en el suelo. Grita todo lo que veas de ellos. El color del pelo, de los ojos, si son altos, bajos. Todo lo que veas, ¿entendido? Ya están ahí. Estoy oyéndoles. Recuerda, concéntrate. Marco, e sigur ți-e de gosta? Acércales el móvil para oírles. Почувствуй, что наш рад мар, тот мар. Объясни так, ходи. Шуй бефа. Ani bre stash, Marko, ani. Маш бей. Se van. Creo que ya. ¡Bigote! ¡Metro 80! ¡Tatuaje en mano derecha! ¡Luna y estrella! ¡Papá! ¡No, papá! No sé quién es usted. Ni sé lo que quiere. Si espera cobrar un rescate, le aviso de que no tengo dinero. Pero lo que sí tengo es una serie de habilidades concretas. Habilidades que he adquirido en mi vida profesional. Habilidades que pueden ser una pesadilla para gente como usted. Si suelta a mi hija ahora mismo, todo quedará zanjado. No le buscaré, ni le perseguiré. Pero si no lo hace, le buscaré, le encontraré y le mataré. Buena suerte.